pasa a vosotros, hermanos. Siéntense, por favor. El tema de hoy estará dirigido por la historia de Josué, el líder del pueblo de Israel que finalmente les hace entrar en la tierra prometida. Vamos a ubicarnos en el tiempo y vamos a analizar 3 momentos históricos para revisar el tema de servicio y liderazgo en la historia de Josué. 3 momentos en su historia. Los 3 momentos claves son: primero, nos encontramos a un José joven reconociendo la tierra prometida exactamente después de que salen de la esclavitud de Egipto. En otro momento nos vamos a encontrar a un Josué a punto de conquistar la tierra prometida. Y por último, después de que la tierra prometida fue distribuida entre las tribus de Israel. Esos 3 momentos van a ser dirigidos por 3 textos que seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Iniciemos con la primera parte. Estamos, para quienes necesitamos ubicarnos en el contexto, los israelitas están esclavos en Israel y entonces Moisés viene para libertarlos, y recordamos todos las historias de las 10 plagas que caen sobre Egipto y cómo en la última de ellas todo el pueblo sale. Faraón manda sus caballos y sus carros de guerra para perseguirlos. El mar se abre, ellos pasan el mar en seco y las aguas del mar cubren a los carros del faraón y ellos ya están del otro lado en el desierto y encaminados para ir a la tierra prometida. Este es el momento histórico en el que estamos. Cuando ellos llegan cerca de Canaán, Moisés organiza a espías que vayan a revisar la tierra. Dicen, vayan a ver si esto que Dios nos ha prometido es tan cierto. Y entonces van estos hombres, ven la tierra y regresan. Unos de ellos les dicen, sí es cierto, pero nos hemos encontrado que esa tierra ya está habitada y está habitada por hombres gigantes. Nada podemos hacer contra ellos. Ese es el momento. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean sus presas? El acostumbrado clamor y queja del pueblo de Israel, que desde que salieron se están quejando que estaban mejor como esclavos en Egipto. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí viene nuestro héroe de esta tarde. Y Josué, hijo de Nun, y otro personaje de nombre Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esta era una muestra de indignación. No puedo creer lo que está pasando. Y entonces hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Puse negritas. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Con una arenga, con una forma de motivarlos. Sí podemos. ¿No recordamos cómo Dios nos ha sacado de Egipto? Dios va con nosotros. Lo que a ellos les protegía se ha ido. Podemos tomar esta tierra. De hecho, la promesa de Dios es cierta. Vamos. Y todo el pueblo decidió mejor apedrearlos. Así es como entramos en la historia con un Josué joven, elegido de entre su tribu para ir de espía. Y pues finalmente no se dan las cosas como él hubiera querido. En compañía de otro, solamente 2 de estos espías deciden que sí sería bueno hacer frente a los cananitas, pero el pueblo dice que no. A partir de ese momento, hermanos, el pueblo de Israel vaga. A ver, las respuestas a las preguntas son sencillas. ¿Durante cuánto tiempo Dios castiga al pueblo de Israel por no haber tenido fe? 40 años. 40 años en el desierto, donde ellos están vagando. Pasan muchísimas cosas de toda la historia
del libro de Éxodo, muy interesante porque nos encontramos a un pueblo que va a sufrir las consecuencias de su falta de fe. ¿Qué es lo que pasa? Dice Dios, si esta generación vio mi poder y no tuvo capacidad de creer en mí, entonces toda esta generación tiene que pasar. Le voy a dar la tierra prometida a la siguiente generación, a los hijos que nazcan de ellos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para eso? Pues 40 años. Pero durante este tiempo Dios cuida al pueblo. Este Dios que a veces no entendemos. Este Dios que castiga, pero sigue protegiendo. Este Dios que dice su voluntad, pero finalmente tiene el amor para no desampararnos. Sus vestidos nunca envejecieron, dice la Escritura. Recibían una hojuela, un panecillo que amanecía todos los días, al que le llamaban maná. Y cuando ellos se quejaron de que solamente comían maná, Dios les dijo, bueno, entonces por las tardes vendrán parvadas de codornices para que ustedes las puedan capturar con sus manos y puedan también comer carne. Y cuando dijeron, en el desierto no hay agua, entonces rompió una piedra para que saliera agua y les diera de beber a todos. Y llegaron a un lugar donde el manantial estaba con agua amarga, y entonces le dijo, tomen este arbusto y tírenla, y el agua se endulzó. Y Dios los protegía con una columna de fuego por las noches, porque sabemos que el desierto es muy frío, y con una nube espesa por el día para que no les quemara el sol. Gran castigo del Señor durante 40 años. ¿O estaban mejor en Egipto? ¿Ustedes qué me dicen? Haciendo adobes y siendo latigados por los capataces egipcios. Pero ellos se quejaban continuamente. Pero el castigo fue en razón de qué, hermanos? De su desobediencia, de su falta de fe. Y quiero hacer una pregunta. ¿También Josué iba ahí? También. Y Caleb. No debió haberlos apartado, no les debió haber dicho, ¿saben qué? Estos incrédulos merecen estar 40 años vagando, pero ustedes, los hijos míos, porque sí me creyeron, les tengo aquí un apartamento pequeño en lo que reciben la tierra prometida de los demás. Estuvieron caminando igual que los demás, porque la instrucción y la enseñanza era necesaria para todo el pueblo. Segundo momento en la historia, a un paso de entrar a la tierra prometida, han pasado 40 años. Los que tuvieron que morir han muerto y la siguiente generación ahora van a ser liderados por un Josué más o menos de unos 60 años. Se ha convertido ahora en el sucesor de Moisés, ahora es el líder del pueblo. Y dice la frase más interesante del capítulo 1 de Josué, inicia con esta parte del verso 5 diciendo, Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Vayan contando las veces que le pide el Señor estas dos acciones. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y voy a resaltar esta parte, entonces, ¿después de qué? De que te esfuerces y seas valiente. ¿Y de qué otra forma te esfuerces y seas valiente? ¿Para qué? ¿Para qué esforzarse y ser valiente? ¿Para meditar en el libro de la ley? ¿Para qué? Para hacer todo lo que está escrito en ese libro de la ley. Lean otra vez. ¿Lo leemos otra vez? Verso 7. Solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente para, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado y en todas las cosas que emprendas te va a ir bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar. Porque hasta entonces, ¿cuál es el prerequisito? Medita en la palabra, de día y de noche. No te apartes de este libro de la ley. Esfuérzate en cumplir todo lo que tienes que cumplir y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por tercera ocasión, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este es el verso que nos aprendemos de memoria. Es el verso más bonito del libro de Josué. Y nosotros decimos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero no leemos los versos anteriores, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y tendríamos que poner paréntesis, para que cuides de hacer, para que medites de día y de noche, para que este libro de la ley no sea parte de ti, para que cumplas todo lo que allí está escrito. Nos vamos al anterior para que vean que venimos de una misma parte. Si Jehová se agradare de nosotros. Eso dijo Josué. Dios nos lo prometió. La tierra es buena. Lo que Dios nos ha prometido es correcto. Pero ¿cuál es el prerequisito? O Dios nos va a dar la tierra nomás porque ya llegamos hasta aquí. Si Dios se agradare de nosotros, si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra fuerza, depende de Dios y que Dios se agrade de nosotros. ¿Se entiende el mismo mensaje? 40 años después le ha quedado más claro a Josué y Dios se lo hace muy claro diciéndole 3 veces para que no quede duda. Necesitas esforzarte y ser muy valiente para que hagas lo que agrada a Dios. Porque si Dios se agrada de nosotros, entonces hará prosperar tu camino, todo te saldrá bien, y entonces tú repartirás la tierra por heredad. Entonces no me apartaré de ti, estaré contigo donde quiera que vayas. Tercer momento en la historia de Josué. Han tomado posesión de la tierra, han enfrentado más de 10 pueblos diferentes, han estado teniendo conquistas varias, algunas batallas, y entonces al término de todo este tiempo, escuchen este término, en capítulo 24 de Josué. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ya les di la tierra, les dice el Señor. Tierra por la cual ustedes no batallaron. Les entregué ciudades que ustedes no edificaron. Les di vides y viñas que ustedes no plantaron. ¿Qué es lo único que les pido? Sirvan a Dios con integridad. ¿Y qué más les pido? Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron del otro lado del Jordán. Aquí es una parte interesante. Primera parte de la historia, Josué va, verifica la tierra, no le hicieron caso, vaga por el desierto 40 años. Segundo momento en la historia, voy a estar contigo así como estuve con Moisés. ¿Saben qué bonito Dios le hace sentir que va a estar igual que con Moisés? Cuando van a entrar a la tierra prometida, les hace caminar un tramo, no directos a la tierra prometida, sino los hace entrar en contra. Pagaron 40 años, le dieron vuelta a toda la tierra prometida y ahora entran de oriente a occidente. Y de oriente a occidente está el río Jordán. Y les hizo dar toda la vueltezota, y esa es conclusión mía. Para que llegara Josué, ahora sí vamos a tomar la tierra prometida, y lo primero que se encontró fue un gran río. Levanta tu vara y el río se va a abrir. No era necesario. Podrían haber entrado por el otro lado.
Dios podría haber tenido otros planes, pero dijo, ¿cómo le hago para hacer sentir a Josué que yo estoy con él? Aquí hay agua. No lo voy a regresar hasta Egipto. Pasó al pueblo, encontraron agua, les abrió el mar y les dijo, ahora sí. Y Josué sintió ese respaldo de Dios que le dijo, realmente Dios va a estar con nosotros como estuvo hasta ahora con Moisés. Una vez que entran, les da la tierra y dice, por favor, dejen a sus dioses que había del otro lado del río. Dejen a los dioses que servían en Egipto, sirvan al Dios que les ha dado esta libertad, háganlo con integridad. Verso 15, y este es el verso que todos sabemos. Josué se planta delante del pueblo y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Fíjense lo que ocurrió con el pueblo. Un pueblo que mandó espías y cuando les escucharon decir, hay gigantes, entonces dudaron, se llenaron de temor y dijeron, no. Aunque hubo dos valientes que dijeron, hagámoslo, Dios está con nosotros, y ellos dijeron, mejor apedriémonos. ¿Se acuerdan de ese pueblo? Ahora es ese mismo pueblo que está delante de Josué escuchando su arenga y les dice, sirvamos a Dios. Pero si ustedes quieren servir a otros dioses, vámonos. Tomen su decisión. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Qué dijo el pueblo? 40 años después, nos hemos dado cuenta que no podemos hacer cosa mejor que servir a este Dios que nos sacó de Egipto, que nos cuidó todos los días en el desierto, que ha estado al pendiente de nosotros, que sus leyes nos traen bendición. ¿Qué vamos a hacer? Sirviendo a otros dioses. Y entonces es un pueblo convencido que ha seguido a Josué hasta este momento para ahora sí habitar la tierra. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si Jehová se agradare de nosotros, fue la frase que resaltamos, ¿verdad? Josué joven está consciente de que la bendición va a venir si nuestro comportamiento es agradable a los ojos de Dios. Y quiero hacer una pausa aquí para decir, un poco de esto hemos olvidado en el cristianismo moderno. Hemos abrazado por una fuerza más de la correcta el concepto de la gracia, que nos dice que Dios es bueno y nos perdona cualquiera de nuestras faltas. Pero la gracia nunca ha estado separada de la orden a una obediencia a un Dios santo. Y nosotros decimos, bueno, pues yo vengo, yo hago ahí más o menos, al cabo Dios me va a perdonar. Al cabo Dios es muy bueno, al cabo al final Dios nos va a salvar a todos. Yo creo que Dios va a salvar a aquellos como Josué, que tengan fe. Una fe que obra en amor. Una fe que se manifiesta con nuestras acciones y hace de nuestras vidas agradables a los ojos de Dios. Y nosotros tenemos que decir, si mi vida es agradable a Dios, entonces yo sé que el Señor nos va a dar esa tierra política. Pero si Dios no se agrada de nosotros, hermanos, no esperemos que haga prosperar nuestro camino y que todo nos vaya bien. Si Dios se agradara de nosotros, ¿estaba Dios agradado con la actitud del pueblo? No estaba agradado con la actitud del pueblo. Era un pueblo que le faltaba fe. Era un pueblo que no se atrevió a confiar en su Dios que les iba a dar la tierra prometida. ¿Les daría Dios la tierra prometida? No estaban listos para tomar la tierra prometida. Porque finalmente no es la bendición, sino el proceso lo que Dios está buscando de nosotros. No es la victoria final, sino todo lo que tiene que ocurrir para consolidar nuestra vida de fidelidad a Dios. ¿Les faltarían 40 años de desierto? Dios sabía que les faltaban 40 años de educación, de enseñanza, de confianza en un Dios que les iba a proveer donde no había nada. ¿Había alimento en el desierto? Pero aquí estoy yo, que soy tu Dios.
¿Había inclemencias del tiempo? Sí, pero no te preocupes, aquí está tu Dios que te va a sostener. ¿Habrá problemas en el camino? Claro que habrá problemas en el camino, pero yo estaré contigo 40 años. Así que después de todo este tiempo, y le dice, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, seguramente esa frase anidó más en el corazón de Josué. Y aquí estamos en la segunda parte. Haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Déjenme les cuento la historia de Jericó, y ahí son el nombre de dos ciudades. De hecho, las dos primeras que atacaron los israelitas. La historia de Jericó nos encanta a todos. Es una ciudad famosa en la historia porque construyó murallas gigantescas, en ancho, en alto, inexpugnables. La idea de una ciudad amurallada siempre tiene que venir acompañada de Jericó. Era la ciudad amurallada por excelencia. Y Dios les dijo, muy bien, esa es la primera ciudad que van a atacar. Había muchas otras, hermanos. Era un pueblo que vagó por el desierto, no tenían armas, no eran gente adiestrada para el combate. Podían haber empezado a ensayar poquito acá, ¿no? Con otros pueblos más chiquitos. La primera, vamos contra Jericó. Este es el plan de ataque. Primer día van a empezar a caminar y le van a dar vuelta a toda la ciudad. Segundo día van a darle toda la vuelta otra vez a la ciudad, y así el tercero, cuarto, quinto, sexto día. Séptimo día, ¿están listos? Le van a dar 7 vueltas a la ciudad. Todo el día van a estar caminando. Y cuando terminen las 7 vueltas, van a tocar trompetas. No podrían haberlo hecho si no eran un pueblo que ya confiaba en su Dios. Hay que caminar, hay que caminar. Hoy una vuelta, demos una vuelta. Dios nos pide 7 vueltas ahora, demos 7 vueltas, aunque parezca ilógico, aunque parezca absurdo, aunque la gente desde la muralla se ría de nosotros. Y tocar trompetas, eso es lo que nos toca, tocar trompetas. Pues toca y toca lo más fuerte que puedas. Y cuando ellos obedecen al Señor, dice la Escritura que las murallas se derribaron de afuera hacia adentro, aplastando al ejército por dentro. Y ellos caminaron y entraron a Jericó. Sin batallar, sin luchar. Y entonces se llenaron de confianza. La siguiente, el siguiente etapa era ahí, esa ciudad, en una ciudad pequeñita. Y entonces, costumbre de los israelitas, manden espías para ver cómo está aquella ciudad. Y ellos, 2000 que mandemos, 1000, 2000, con esos tenemos. Es una ciudad pequeñita, no va a pasar nada. Y entonces cuando fueron, se trajeron cosas de la ciudad, robaron cosas del anatema, dice la Escritura. No sé qué tanto signifique, pero Dios les había dicho, no se contaminen con nada de lo que está ahí. Confiaron en ellos y dijeron, con que vayan 2000 de nosotros, con eso fácil esto va a resultar. Fueron 2000 a un pueblo pequeño y mataron 30 y salieron huyendo atemorizados. Y entonces Josué se postra en tierra y le dice al Señor, Señor, nos diste esta gran victoria para después matarnos a manos de estos, de este pueblo. ¿No hubiera sido mejor, Josué? ¿No hubiera sido mejor que nos quedáramos en Egipto? Y esa parte se las encargo para que la lean, porque me encanta a un Josué que es su líder, derramado, destruido, sintiéndose muy mal porque acaba de ser derrotado. Y dice, y Dios le dijo, levántate, esfuérzate. ¿Qué le había dicho? Destruye las cosas que no tenían que haber tomado, y entonces las cosas irán bien. ¿Dónde está el secreto, hermanos? No solamente está en una fe que pueda creer a un Dios que hace maravillas, está en una fe que nos permite a nosotros hacer lo que es correcto hacer. Saber que nuestro servicio a Dios tiene que ser en integridad. Eso se nos dijo claritamente al pueblo. Tenemos que servir a Dios, se nos dice posteriormente, sin estar negociando con un Dios que no merece que nosotros le estemos poniendo alguna cuenta por cubrir. Nos dijo una vuelta, demos una vuelta. Nos dijo, no tomen nada del pueblo, no tomemos nada del pueblo.
Nos dijo, yo voy a estar contigo, confiemos en que estará con nosotros. ¿Le prosperó todos sus caminos a Josué, hermanos? ¿Todo le salió bien? No todo le salió bien. No todas las batallas ganó. Si Jehová se agradara de nosotros, ¿no se agradaría de Josué y de Caleb, jóvenes valientes que dijeron, sí podemos? Yo creo que Dios estaba agradado de ellos, pero los hizo caminar 40 años también. ¿Tiene algún aprendizaje para ustedes? ¿Cómo está nuestra vida? Somos Josué, hermanos. Sí, nos encantaría decir, aquí estamos y tenemos fe y por eso estamos aquí, pero a veces tenemos que caminar 40 años en el desierto. A veces tenemos que enfrentar aún ahí para saber que nos faltan muchas cosas para ser íntegros en nuestro servicio al Señor. Porque quisiéramos que todos los días fueran Jericó, ¿no? Pero aún en esa semana, 6 días fueron de escuchar las burlas del ejército enemigo. Y quizás entre ellos decir, ¿qué estamos haciendo caminando más? La victoria se dio en ese 7º día. Después de estar dando tantas vueltas, es decir, todo este caminar, hermanos, que eso es lo que significa, todo este andar con el Señor, tenemos que aprender a depender completamente de la voluntad de Dios y hacer precisamente su voluntad. Al final, toma su decisión Josué y les dice, muy bien, ya soy viejo, ya está la tierra ahí, ya cada quien es dueño de lo que tiene que hacer. Escojan a quién van a servir. Mi sugerencia, dejen de servir a los dioses del otro lado del río, dejen de servir a los dioses de esta tierra que hemos habitado, pero tomen ustedes su decisión porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ese ejemplo hizo que todos los demás dijeran, nosotros también queremos servir a ese mismo Dios. Estamos hablando del servicio y el liderazgo. A ver, en este tiempo moderno, hablar de servicio y de liderazgo parecen dos cosas irreconciliables. La gente de este tiempo piensa que ser líder está totalmente exenta de un trabajo de servicio. ¿Para quién es el trabajo de servicio? Pues para los de menor rango, ¿no? Si yo soy el jefe, tengo que tener a alguien que me sirva. ¿Cómo te vas a poner tú a hacer eso si tú eres el líder? ¿Se entiende? O si yo soy el siervo, entonces yo hago nomás lo que me piden. A mí que no me pidan más, porque yo no soy el líder, ¿verdad? El líder es él. Yo aquí hago nomás lo que me toca hacer. Son dos posiciones que parecen irreconciliables. Sin embargo, en la historia de Josué, nos damos cuenta que es una forma de servicio también el liderazgo. Y la forma de liderar es a través del servicio. A ver, tenía su convicción, él sabía que Dios le podía dar la tierra, pero no se fue solo. No le dijo a Caleb, ¿sabes qué? Dejemos a estos que no tienen fe, vamos tú y yo. Cuando Dios dijo, van a vagar 40 años en el desierto, ahí se quedó. No le tocaba ser líder en ese momento. Asumió su posición de siervo. Asumió su segunda puesto, diciendo, Moisés es el que decide por todos, nosotros aceptamos y no vamos a hacer una rebelión aquí. Segunda parte. Una vez que Moisés deja, Dios le habla y le dice, ahora tú eres el líder, yo voy a hacer contigo lo mismo que hice con Moisés, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Asumió su posición de líder? Sí, asumió su posición de líder. ¿Cómo, hermanos? Sirviendo al pueblo. Y la última parte, guió el pueblo a qué cosa? A tomar la decisión de él. Y la voy a preguntar 3 veces, ¿eh? Porque a veces parece que el líder es el que tiene que guiarnos a tomar la decisión que el líder tomó. ¿Los guió a tomar la decisión del líder? ¿Se entiende lo que quiero decir? Dio el ejemplo, pero ahora quisiéramos, ¿qué quieres que haga? Pastor, ¿qué dice Dios que yo tengo que hacer? Y nos tomamos en una posición totalmente de excusa, de dependencia a que el líder decida por todos. Pero no se trata de eso. El líder en su mejor posición es ayudarnos con su ejemplo a que nosotros tomemos nuestra propia decisión. Y al final él dice, tú decides, yo ya tomé mi decisión.
Porque finalmente, lo que yo haga no nos exige a ninguno de nosotros. Toma tu decisión. ¿Vieron los pasos? A veces nos toca ser seguidores, a veces nos toca ser siervos y tenemos que ser humildes para tomar esa posición. A veces nos toca ser líderes y sufrir la parte del liderazgo que llega al pueblo y que se quejaba de él y él mismo sufrir una derrota y caer delante de Dios y cometer errores y levantarse y ver cómo las murallas se cayeron. Esa es la parte del líder. No todo va bien, pero al final está la tierra prometida. Y por último, llegar a la decisión más correcta de decir, yo estoy asumiendo una posición que puede ser ejemplar para los demás, principalmente para mi familia, y ayudo a los demás con mi ejemplo, pero la responsabilidad es de todos los demás. A ver, lleguemos a una conclusión final. Servicio y liderazgo. Otra vez me han tocado dos personajes cuyo nombre en su original podrían escucharse exactamente igual. Josué y Jesús son nombres con la misma raíz. Y si se fijan, no tenemos un ejemplo más grande de servicio y liderazgo que el del propio Jesús. ¿Qué hizo primero Jesús? ¿Cómo nos lo encontramos en la historia? Que siendo Dios, se hizo siervo. Y la forma de ser siervo fue nacer, ser envuelto en pañales, crecer bajo la sombra de un tutor, ser humano, y luego mantenerse ahí. ¿Se acuerdan esa parte de los 12 años donde está aprendiendo de los maestros de la ley? Y no es momento, no es mi momento, le dice a su madre, no es mi tiempo todavía. Y empieza a servir, y empieza a caminar, y empieza a sanar, y empieza a ir unos con otros, asumiendo un papel de siervo. No hago las cosas que yo quiero, sino las que mi padre me ordena. Qué maravillosa imagen de siervo. Y luego nos encontramos a un siervo que se convierte en el líder de todos nosotros. Cuando al despedirse, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Yo voy a guiarles. Qué bueno que yo me voy para que el Consolador venga y les enseñe todas las cosas que yo les enseñé. Y al final, hermanos, ¿para qué asumió ese papel de líder? Para dejar que nosotros tomemos nuestra propia decisión de seguir. Y que nosotros podamos decir, ¿cuál es la parte que a mí me corresponde hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Servir con integridad al Señor? ¿Esforzarme y ser muy valiente? ¿Esforzarme y ser muy valiente? Cuidar de hacer, de escuchar, de cumplir lo que está escrito en ese libro de la ley. Meditar en él de día y de noche. Esa es la parte que nos corresponde si queremos servir a otros dioses. A los de antes, a los de esta misma tierra en la que vivimos. Ustedes hagan lo que quieran. Eso es la caballerosidad del Señor que nos dice, yo no te forzo a hacer nada. Yo no te obligo a hacer nada. El Señor ya tiene su lugar a la diestra del Padre. Quisiera que nosotros tomáramos nuestra decisión. ¿Estamos listos para ser esforzados y valientes? Ojalá que el Señor nos encuentre así. Entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. A ver, les decía hace un momento, tú eres el líder. Si yo soy el líder, entonces, a ver, ¿quién va a ser el que me va a limpiar las botas? ¿Quién es el que va a lavar mi carro? ¿Quién es el que va a hacer lo que tengo que hacer? Porque yo soy el que tengo la posición de autoridad aquí. Por lo pronto tú guardas silencio porque yo soy el líder. Así es como actúan los líderes de este tiempo. Mas entre vosotros, dice Jesús, entre vosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, líder, siervo. ¿Se entiende lo que Jesús está diciendo? También voy a comentar que para mí fue muy gratificante, hermanos, ponerle para una imagencita que utilicé ahí muy simple. Puse algo en el buscador y me aparecieron muchas notas diferentes de estilos de liderazgo. Y una de las más utilizadas actualmente es esa.
la que precisamente dice líder social. Ojalá que ustedes la quieran buscar. Dice, los verdaderos líderes que este mundo necesita son aquellos que le sirven a los demás. Si lo escuchas mucho, ¿va? Bien. Líderes del mañana. Gente que esté preocupada por servir a otros, porque son los que pueden hacer las verdaderas transformaciones. No es moderno, ¿eh? No es invento del TEC de Monterrey. Hace 2000 años Jesús dijo, el verdadero siervo es el verdadero líder es el que sirve a los demás. Y el verdadero siervo es el que se convierte en el líder de los demás. Entonces asumamos nuestro papel, hermanos. Si nos toca ser siervos, hagámoslo de la mejor manera posible. Porque si lo hacemos de la mejor manera posible, con la mejor de las disciplinas, entonces podremos dar un buen ejemplo. Y si nos toca ser líderes, hagámosla de la mejor manera posible, que es sirviendo a los demás. Porque si el que tiene la autoridad baja a servir a otros, entonces es el estímulo más grande para que los otros tomen su verdadera decisión de convertirse también en líderes siervos. Así lo termina diciendo, como el Hijo del Hombre. Ese es el ejemplo, que no vino para ser servido, sino para servir y con ello dar su vida en rescate por muchos. Dios les bendiga.